Polígono de tiro de las Bardenas Reales, Navarra, 2 de enero de 1975. Los soldados de guardia que vigilan las instalaciones desde la torre de control observan algo extraño a lo lejos. Lo describen como un artefacto fusiforme que se ha situado a ras de suelo. El extraño objeto se acerca hasta donde se encuentran los testigos. Gira en torno a la torre y desaparece a gran velocidad. De forma casi idéntica, el suceso vuelve a repetirse 3 días después. La posible presencia de ovnis en el polígono se convierte en un rumor imparable. En la comarca no se hablará de otra cosa. Se abre una investigación oficial. Finalmente, el día 9 de enero, el ejército emite un desmentido. Tras la investigación oficial, el juez instructor ha concluido que fueron los reflejos de la luna los que provocaron el aterrizaje de Bardenas. Veinte años después, el informe secreto elaborado sobre aquel episodio fue desclasificado. En ese informe volvía a sugerirse la posibilidad de que aquel fenómeno hubiera sido provocado por los reflejos de la luna. Sin embargo, había muchos detalles que no encajaban en el informe que se divulgó al hilo del proceso de desclasificación de informes OVNI que se efectuó en España durante los años 90. Entonces se hizo necesaria la reinvestigación del expediente. El primer paso fue localizar al juez instructor que nombró el gobierno para reinvestigar aquel suceso. Vivía retirado en Madrid, pero recordaba perfectamente el episodio. No obstante, aquel caso había tenido lugar en un enclave verdaderamente importante, y es que el polígono de tiro de las Bardenas Reales era empleado conjuntamente para sus prácticas por los cazas norteamericanos de la base aérea de Zaragoza. Precisamente allí, en la tercera región aérea, ocupaba un importante cargo el coronel Fernando Zamorano. Fue él a quien se encargó recabar toda la información posible. Según se divulgó en 1975, su investigación le llevó a encontrar una explicación al caso. 20 años después, el ejército mantenía oficialmente la teoría de la luna. Sin embargo, Zamorano reveló otra cosa bien distinta a los investigadores. Estas fueron sus palabras. Me desplacé al lugar del avistamiento, tomé declaración a los testigos, hice indagaciones. En el informe que elaboré no daba ninguna explicación. Las maniobras que había realizado aquel objeto no correspondían a una tecnología conocida. La explicación de que aquello había sido la luna la ofrecimos porque nuestros superiores así nos lo exigieron, pero se dio porque era necesario tranquilizar a la opinión pública. Durante la investigación también localizamos a quien había sido el jefe del polígono de tiro en 1975. Nos aseguró que los soldados no mentían. Aunque con evasivas, tampoco él admitía la versión oficial. Se hicieron además los cálculos astronómicos necesarios. Si la luna había provocado el fenómeno, los programas informáticos que ofrecen las posiciones estelares allanarían el camino. Los resultados fueron inquietantes. Aquella noche la luna había salido sobre el polígono de tiro hacia las 3:30 de la madrugada. El avistamiento, sin embargo, había tenido lugar unas 3 horas antes. Efectivamente, todo apuntaba a que aquella explicación que se dio fue para desviar la atención y ocultar la realidad. Es por ello que se hizo necesario localizar a los testigos del caso. Pese al tiempo transcurrido, sus declaraciones iban a ser muy importantes para certificar que el secreto sobre el expediente permanecía aún 20 años después. Afortunadamente los testigos quisieron hablar, contaron lo que vieron, lo relataron con todo lujo de detalles. Según nos dijeron, aquel objeto emitía un haz de luz, se encontraba sobre la zona de blancos del polígono. Mientras estuvo presente, las comunicaciones a través de la radio no funcionaron con normalidad, había interferencias. Además, según el relato de unos testigos que mantuvieron silencio durante 20 años, ocurriría algo que el ejército todavía seguía ocultando. Y es que cuando el artefacto desapareció, los soldados acudieron al lugar del aterrizaje. Allí descubrieron una zona de terreno calcinado de 10 metros de diámetro. Despedía un enorme calor. Curiosamente, sobre la existencia de esta huella los informes oficiales no decían absolutamente nada. La razón era clara. Dicha impronta chocaba frontalmente con la explicación oficial que durante tanto tiempo quiso darse por válida. La luna, sobra decirlo, no puede dejar huellas como aquella. Los soldados revelaron que durante días se vieron obligados a proteger la huella. Fueron órdenes superiores. Además, les requisaron todas sus pertenencias para que ninguno de ellos pudiera tomar fotografías del fenómeno. Se les instó a guardar silencio. Les dijeron que no podían negar la explicación oficial. Si se atrevían a hacerlo, sufrirían las consecuencias. Solo 20 años después rompieron su promesa. Sin embargo, a día de hoy, casi 30 años después, el ejército sigue sin admitir todo lo ocurrido allí.
Y no era poco. Un objeto volante no identificado sobrevoló una instalación militar, dejando sus huellas en el terreno.